En un tiempo en el que las sombras de la guerra se cernían ominosamente sobre el horizonte, una historia oscura y fascinante se desarrollaba en el corazón de la antigua Macedonia. Este periodo histórico, que abarca desde el año 214 hasta el año 205 a.C., es conocido como la Primera Guerra Macedónica. En este contexto de tensión y conflicto, surge una pregunta intrigante que invita a la reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el poder y la ambición se entrelazan en un juego mortal? La narrativa de esta guerra es un relato que nos sumerge en un mundo lleno de traiciones, alianzas y un destino incierto que afectaría a generaciones futuras, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Imagina, por un momento, un vasto campo de batalla, donde las espadas chocan con un sonido metálico y los gritos de los guerreros resuenan como ecos de almas perdidas en la bruma de la historia. En este escenario caótico y lleno de tensión, el rey Filipo V de Macedonia se encontraba en una encrucijada crucial que definiría no solo su destino, sino también el de su reino. Por un lado, su deseo de expandir su reino y consolidar su poder lo impulsaba a actuar. Por otro, la amenaza inminente de Roma se alzaba como un monstruo voraz, listo para devorar cualquier indicio de resistencia que pudiera surgir en su camino. La ambición de Filipo V lo impulsaba a buscar la grandeza, pero también lo colocaba en una posición vulnerable, donde cada decisión que tomara podría tener consecuencias devastadoras y de largo alcance, no solo para él, sino para su pueblo y su legado. En este contexto de incertidumbre y peligro, es natural preguntarse, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te atreverías a desafiar a un imperio en ascenso, sabiendo que el fracaso podría significar la ruina de tu legado y el sufrimiento de tu pueblo? La guerra no es solo un enfrentamiento físico, es un juego psicológico que pone a prueba la astucia y la estrategia de los líderes involucrados. Filipo, astuto y calculador, buscó aliados en el mundo helénico, intentando tejer una red de apoyo que pudiera frenar el avance romano. Sin embargo, como en toda historia de terror, las traiciones acechaban en cada esquina, esperando el momento oportuno para desbaratar los planes del rey macedonio. Las ciudades-estado, temerosas de la ira de Roma, dudaban en unirse a su causa, y la lealtad, en este contexto, se mostraba tan frágil como el cristal, susceptible a romperse ante la presión de un enemigo formidable. La incertidumbre reinaba en el aire, y cada alianza parecía más un acto de desesperación que de confianza genuina, lo que complicaba aún más la situación del rey y su búsqueda de apoyo. Mientras tanto, en el otro lado del vasto campo de batalla, los romanos, bajo el liderazgo del cónsul Quinto Fabio Máximo, se encontraban en plena preparación para la inminente batalla. Su enfoque estratégico era tal que sería recordado a lo largo de los años como una obra maestra en el arte de la guerra. Optaron por la cautela, eligiendo evitar enfrentamientos directos que pudieran resultar en pérdidas significativas. En su lugar, decidieron desgastar a su enemigo, los macedonios, a través de tácticas de desgaste que ponían a prueba la resistencia y la determinación de sus oponentes. La tensión que se respiraba en el ambiente era palpable, y cada movimiento realizado en este complejo tablero de ajedrez geopolítico se sentía como un paso más hacia el abismo de la guerra. Filipo V, el rey de Macedonia, era plenamente consciente de la magnitud de la amenaza que representaba Roma para su reino. Sabía que debía actuar con rapidez y determinación para contrarrestar el avance romano. Sin embargo, cada intento que realizaba para formar una coalición con otros reinos se encontraba con la desconfianza y el miedo que la expansión romana había sembrado en los corazones de sus potenciales aliados. Las promesas de apoyo que recibía eran a menudo vacías y carentes de sustancia, y las palabras de lealtad que escuchaba se desvanecían como el humo en el viento, dejando a Filipo V en una situación cada vez más precaria. En este clima de desconfianza y desesperación, Filipo V se vio obligado a considerar opciones cada vez más arriesgadas y peligrosas. La guerra no era únicamente un campo de batalla físico, sino también un campo de batalla de ideas y percepciones.
La propaganda y la retórica se convirtieron en herramientas esenciales en su arsenal, mientras intentaba convencer a otros de que unirse a su causa era la única forma de asegurar su propia supervivencia frente a la creciente amenaza romana. Sin embargo, cada intento de persuadir a los demás era un recordatorio constante de lo frágil que era su posición en ese momento crítico. A medida que la guerra se intensificaba, las decisiones que tomaba Filipo V se volvían cada vez más críticas y de gran peso. Cada movimiento realizado en el campo de batalla, cada alianza que lograba forjar o que se rompía, podía cambiar el rumbo de la historia de manera irreversible. La presión que recaía sobre sus hombros era inmensa, y la sombra de la derrota se cernía sobre él como un espectro amenazante. La historia de la Primera Guerra Macedónica no es solo un relato de batallas y estrategias, sino también un profundo estudio de la naturaleza humana, de la ambición y del costo que conlleva el poder. En este contexto de incertidumbre y peligro, la pregunta persiste en el aire: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger lo que amas y asegurar tu legado? Era como si estuvieran jugando al ajedrez con vidas humanas, sacrificando peones en el camino para ganar la partida, moviendo sus piezas con una precisión milimétrica y calculando cada jugada con la mente fría y analítica de un estratega experimentado. En este juego mortal, donde cada movimiento contaba de manera crucial y podía determinar el destino de muchos, la presión que recaía sobre Filipo V aumentaba de forma constante con cada día que pasaba, convirtiendo su situación en un verdadero desafío que parecía no tener fin. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, donde las espadas chocaban y los ejércitos se enfrentaban con una ferocidad inusitada, sino que también se desarrollaba en las mentes de los hombres, donde la duda y el miedo podían ser tan letales como cualquier espada afilada que se empuñara en combate. A medida que la guerra avanzaba, las decisiones que debía tomar Filipo se volvían cada vez más críticas y de gran peso, con consecuencias que podían cambiar el rumbo de su reino. La búsqueda de aliados se tornaba cada vez más desesperada, y las promesas de apoyo que antes parecían firmes y seguras se desvanecían como humo en el viento, dejando a Filipo en una situación cada vez más precaria y vulnerable. Las ciudades-estado que una vez consideraron unirse a su causa, motivadas por la ambición y la esperanza de un futuro mejor, ahora se mantenían al margen, temerosas de las represalias romanas que podrían caer sobre ellas si decidían apoyar a Filipo. La traición se convirtió en un compañero constante en su camino, y la desconfianza se extendió como una sombra oscura y amenazante sobre el reino macedonio, afectando las relaciones y debilitando la cohesión entre sus aliados, quienes dudaban de la fortaleza de su liderazgo. En este contexto de creciente desesperación y tensión, Filipo V se vio obligado a tomar decisiones difíciles y a menudo dolorosas que lo llevaban a cuestionar su propia estrategia. La guerra no solo amenazaba su reino, que había sido construido con tanto esfuerzo y sacrificio, sino que también ponía en peligro su propia vida y la de su pueblo, quienes dependían de su liderazgo y de su capacidad para guiarlos a través de la tormenta. La lucha por la supervivencia se intensificaba con cada enfrentamiento, y cada batalla se convertía en un reflejo de su ambición y su deseo de poder, así como de su determinación por mantener su posición en un mundo cada vez más hostil. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos y de la valentía que mostraba ante sus enemigos, la sombra de Roma continuaba creciendo, y la posibilidad de una derrota se hacía cada vez más real y palpable, como un eco ominoso que resonaba en su mente. Así, la Primera Guerra Macedónica se convirtió en un escenario donde el poder, la ambición y la traición se entrelazaban de manera inextricable, dejando una marca indeleble en la historia que perduraría a lo largo del tiempo, recordando a las generaciones futuras los peligros que acechan a aquellos que se atreven a desafiar a un imperio en ascenso, un imperio que no mostraba signos de debilidad y que estaba decidido a expandir su dominio. En este juego mortal, las decisiones que se tomaron resonarían a lo largo de los siglos, afectando no solo a los involucrados en la contienda, sino también a las generaciones futuras que mirarían hacia atrás en este periodo tumultuoso de la historia con asombro y reflexión. La paciencia,
en este contexto específico, se transformaba en una virtud que, aunque a simple vista podría parecer inofensiva y tranquila, se convertía en una herramienta letal, capaz de desestabilizar incluso al más decidido y resuelto de los adversarios. ¿Quién podría haber imaginado que la espera meticulosa y la estrategia bien elaborada podrían resultar ser más mortales que la espada misma, que es tradicionalmente vista como el símbolo del combate y la guerra? La mente romana, caracterizada por su frialdad, su lógica y su capacidad de cálculo, se enfrentaba a la pasión ardiente y al fervor inquebrantable de los macedonios, creando así un choque de culturas y tácticas que no solo influiría en el desarrollo de la guerra, sino que también definiría el rumbo de la historia en esa época. A medida que los años avanzaban, la guerra se tornaba cada vez más oscura y desgastante, sumergiendo a ambos bandos en un conflicto que parecía no tener fin, dejando a su paso un rastro de sufrimiento y desolación que marcaría a las generaciones venideras. Las victorias y derrotas se entrelazaban en un ciclo interminable, un ciclo que parecía no tener fin, dejando a su paso un rastro de destrucción y desesperanza que afectaba a todos, sin excepción. Desde los guerreros que luchaban valientemente en el campo de batalla hasta las familias que se veían desgarradas y desoladas por el conflicto, todos sufrían las consecuencias de esta guerra implacable. Las ciudades caían una tras otra, como piezas de dominó, los hombres morían en un número alarmante y devastador, y las familias, que antes estaban unidas por lazos de amor y solidaridad, se veían separadas y destrozadas por las crueles circunstancias impuestas por la guerra. La ambición de Filipo V, que en un principio había brillado con la promesa de grandeza y éxito, se convertía poco a poco en un peso abrumador que lo oprimía y lo consumía, como una sombra que se cernía sobre su espíritu. En este contexto, surge una pregunta fundamental que invita a la reflexión: ¿qué precio tiene realmente la ambición? ¿Es la gloria que se obtiene a través de la conquista y el poder realmente tan dulce cuando se paga con sangre y sufrimiento? Este interrogante resuena en el aire, desafiando a todos a considerar las verdaderas consecuencias de sus deseos y aspiraciones en medio de un conflicto tan devastador. Estas preguntas resuenan profundamente en la mente de quienes observan el desarrollo de la guerra, recordándonos de manera contundente que el costo de la ambición puede ser devastador y que las consecuencias de las decisiones tomadas en el calor del momento pueden resultar ser irreversibles. Las historias de héroes caídos y ciudades arrasadas se convirtieron en leyendas tristes que se contaban en susurros, mientras el eco de la guerra se expandía por toda la región, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de los pueblos que habían sido testigos de tales horrores y sufrimientos. Finalmente, en el año 205 a.C., la guerra llegó a su fin, pero no sin dejar cicatrices imborrables en la historia que perdurarían a lo largo del tiempo. Filipo V, aunque derrotado en el conflicto, había aprendido una lección valiosa sobre el poder y la traición, lecciones que no solo lo afectarían a él de manera personal, sino que también influirían en las generaciones futuras que tendrían que lidiar con las consecuencias de sus acciones y decisiones. La sombra de Roma se alzaba más grande que nunca, y el eco de la guerra resonaría a través de los siglos, recordándonos que el deseo de poder puede llevar a los hombres a la locura y a la autodestrucción, dejando un legado de sufrimiento y desolación. La historia de la Primera Guerra Macedónica no es solo un relato de batallas y estrategias, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y las consecuencias de la ambición desmedida que puede consumir a los individuos y a las naciones. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla se convirtieron en advertencias para los líderes futuros, quienes tendrían que navegar por las mismas aguas turbulentas de la ambición y el poder, enfrentándose a dilemas similares en sus propias épocas y contextos. Así que, querido espectador, si has disfrutado de esta historia de ambición y terror, no olvides suscribirte y dar like a este contenido. Porque, quién sabe, tal vez la próxima vez que escuches el eco de una espada, sea un recordatorio de que la historia siempre tiene una forma de repetirse, y que los ecos del pasado pueden resonar en el presente de maneras inesperadas y sorprendentes. ¿Te atreverías a enfrentarte a las sombras del pasado?
La historia nos enseña que los errores del pasado pueden volver a presentarse, y es nuestra responsabilidad aprender de ellos para no repetirlos. La ambición y el poder, aunque seductores y atractivos, pueden llevar a la destrucción si no se manejan con la sabiduría y la prudencia necesarias. La historia de la Primera Guerra Macedónica nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y decisiones, recordándonos que el camino hacia la grandeza está lleno de peligros y que cada paso debe ser dado con cautela y consideración, para evitar caer en las mismas trampas que atraparon a aquellos que nos precedieron. En este contexto, es crucial que cada uno de nosotros examine nuestras propias aspiraciones y la forma en que éstas pueden influir en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La historia no solo nos ofrece lecciones sobre el pasado. En un oscuro rincón de la historia, un lugar donde las sombras de la guerra se entrelazan con los ecos de antiguas traiciones, se desata una tormenta que cambiaría el destino de naciones enteras. La Segunda Guerra Macedónica, un conflicto que tuvo lugar entre los años 200 y 1900 a.C., no fue simplemente una lucha por el poder, sino que se convirtió en un escenario donde la ambición y el miedo danzaban en un macabro vals, un baile que arrastró a muchos hacia la destrucción y el sufrimiento. Este periodo de la historia está marcado por decisiones que resonarían a lo largo de los siglos, moldeando el futuro de civilizaciones enteras y dejando una huella indeleble en el tiempo. Imagina un mundo donde los ejércitos marchaban como sombras, donde el sonido de las espadas chocando resonaba como un canto de muerte, un eco que se repetía en cada rincón del campo de batalla, creando una atmósfera de desesperación y caos. En este contexto, el rey Filipo V de Macedonia, un hombre astuto y temido, se alzó con la intención de expandir su dominio, buscando no solo aumentar su territorio, sino también su influencia en una región que se encontraba en constante cambio y agitación. Pero, ¿qué lo llevó a desafiar a Roma, esa joven república que empezaba a forjar su propio imperio? ¿Acaso fue la sed de poder, el deseo de venganza por agravios pasados, o el eco de antiguas profecías que susurraban en su oído, instándolo a actuar con determinación y audacia? La ambición de Filipo no era solo personal, representaba un deseo de restaurar el antiguo esplendor de Macedonia, un reino que había sido grande bajo el liderazgo de su predecesor, Alejandro Magno, cuyas hazañas aún resonaban en la memoria colectiva de su pueblo. El conflicto comenzó cuando Filipo V se alió con los enemigos de Roma, buscando desestabilizar el equilibrio de poder en el Mediterráneo, un mar que había sido testigo de innumerables batallas y alianzas. Entre sus aliados se encontraban los cartagineses, quienes habían sido rivales de Roma en guerras anteriores, así como diversas ciudades-estado griegas que tenían la creciente influencia romana, un temor que se había arraigado en sus corazones. Estas alianzas, aunque estratégicamente pensadas, estaban destinadas a ser frágiles, ya que la lealtad en tiempos de guerra es un recurso escaso y, a menudo, efímero. Las promesas de apoyo y colaboración podían desvanecerse tan rápidamente como se formaban, y la desconfianza podía surgir en cualquier momento, como una sombra acechante, lo que complicaba aún más la situación en un escenario tan volátil y peligroso. A medida que las tensiones aumentaban de manera significativa, el campo de batalla se transformaba en un lugar donde no solo se libraban combates físicos, sino que también se llevaban a cabo intensas luchas psicológicas. En este contexto, cada movimiento realizado y cada decisión tomada podían tener consecuencias devastadoras y de gran alcance. Filipo V, quien era plenamente consciente de la precariedad de sus alianzas y de la inestabilidad que las rodeaba, se vio obligado a actuar con una astucia y previsión excepcionales. La estrategia militar se convirtió en su mejor aliada en este complicado escenario, y cada batalla se planificaba meticulosamente, con la esperanza de que sus fuerzas pudieran superar a las de Roma, que era una potencia formidable en ese momento. Sin embargo, la historia ha demostrado de manera contundente que la guerra no solo se gana con tácticas ingeniosas y números abrumadores, sino que también se requiere de la capacidad de inspirar y mantener la moral de las tropas en momentos de adversidad. En este sentido,
Filipo debía no solo ser un líder militar competente, sino también un símbolo de resistencia y esperanza para su pueblo, actuando como un faro en medio de la tormenta que se avecinaba. Así, la Segunda Guerra Macedónica se convirtió en un capítulo crucial y decisivo en la historia antigua, un conflicto que no solo definió el destino de Macedonia, sino que también dejó una marca indeleble en el desarrollo de las relaciones entre las potencias de la época. Las decisiones tomadas en este periodo resonarían a lo largo de los siglos, influyendo en el curso de la historia y en la forma en que las naciones se relacionarían entre sí en el futuro. La lucha por el poder, la ambición desmedida y el deseo de venganza se entrelazaron en una narrativa compleja que sigue fascinando a historiadores y entusiastas por igual, recordándonos que, en el fondo, la historia es un reflejo de la naturaleza humana, con sus luces y sombras, sus victorias y derrotas. Las ciudades-estado griegas, cada una de ellas con sus propias ambiciones, aspiraciones y temores, decidieron unirse a Filipo por conveniencia, pero esta unión no surgió de un sentido de unidad o camaradería genuina. Esta falta de cohesión y verdadero compromiso entre ellos hacía que la alianza resultara aún más vulnerable ante las adversidades que se presentaban en el horizonte. Sin embargo, Roma, que se asemejaba a un monstruo que despierta de un largo letargo, no tardó en responder de manera contundente y decidida a esta amenaza que se cernía sobre su dominio y su influencia en la región, mostrando así la seriedad de la situación y la determinación de proteger sus intereses. Las legiones romanas, que son ampliamente reconocidas por su notable disciplina y por su estrategia militar que ha sido meticulosamente planificada, se lanzaron al combate con una determinación inquebrantable. Estaban dispuestas a aplastar cualquier amenaza que se interpusiera en su camino hacia la expansión y el control de nuevos territorios, lo que refleja su ambición y su deseo de dominio. Imagina, por un momento, el terror y la desesperación que debió sentir Filipo al observar cómo sus aliados se desmoronaban uno tras otro. Esto sucedía mientras la implacable maquinaria bélica romana avanzaba sin descanso, como un río desbordado que arrastra todo a su paso, dejando a su paso un rastro de destrucción y desesperanza. La determinación de Roma era verdaderamente inquebrantable, y su capacidad para movilizar recursos y hombres era asombrosa, lo que les otorgaba una ventaja considerable en el campo de batalla. A medida que la guerra se intensificaba y los combates se volvían más feroces, las decisiones que debía tomar Filipo se tornaban cada vez más críticas y difíciles de manejar. La presión de la guerra no solo afectaba a los ejércitos que luchaban en el campo de batalla, sino que también comenzaba a hacer mella en la moral de su pueblo y en la cohesión de sus aliados, quienes se sentían cada vez más inseguros sobre el futuro que les esperaba. Las victorias romanas, aunque a menudo sangrientas y costosas, eran celebradas con fervor en las calles de Roma, donde la población se unía en un fervor patriótico. En contraste, en Macedonia, el ambiente se tornaba sombrío y lleno de incertidumbre. La historia nos muestra que en tiempos de guerra, la percepción de la victoria o la derrota puede cambiar de manera rápida e inesperada, y la línea que separa al héroe del villano se vuelve difusa y borrosa. Filipo V, enfrentando la adversidad y la creciente presión de la situación, tuvo que lidiar con la desconfianza que crecía entre sus aliados, quienes comenzaban a cuestionar su liderazgo y su capacidad para llevarlos a la victoria en medio de un conflicto tan devastador. La guerra no era solo un conflicto militar, sino también un complejo juego de estrategia política, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre alcanzar la gloria o caer en la ruina total. En este complicado entramado de alianzas y traiciones, el rey macedonio se vio obligado a tomar decisiones difíciles y a menudo dolorosas que no solo afectarían su propio destino, sino también el de su reino y el de aquellos que habían depositado su confianza en él. La historia de la Segunda Guerra Macedónica es un recordatorio poderoso de cómo las ambiciones personales y las luchas por el poder pueden tener repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio, afectando a generaciones futuras y moldeando el curso de la historia de manera irreversible.
Las decisiones que fueron tomadas en este oscuro rincón de la historia resonarían a lo largo de los siglos, moldeando el futuro de civilizaciones enteras y dejando una marca indeleble en el tejido de la historia. Estas elecciones, aunque quizás no siempre comprendidas en su totalidad en el momento en que se llevaron a cabo, tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de su tiempo, afectando a generaciones venideras. En última instancia, la guerra se presenta como un espejo que refleja tanto las debilidades como las fortalezas de la humanidad, un recordatorio constante de que, en la búsqueda del poder, a menudo se pierde de vista lo que realmente importa en la vida. En el año 1970 a.C., la batalla de Sinocepalae se convirtió en el escenario de una de las confrontaciones más decisivas y significativas de la historia de la humanidad. En este lugar, las colinas, que habían sido testigos de innumerables eventos a lo largo de los años, se tiñeron de rojo, un rojo que simbolizaba no solo la sangre derramada, sino también el dolor y la pérdida que acompañan a cada conflicto bélico. El aire, cargado de tensión y desesperación, se llenó de gritos y lamentos, un sonido desgarrador que resonaría en la memoria colectiva de los pueblos que vivieron esta tragedia. La victoria romana fue aplastante, contundente, y con ella, el sueño de Filipo se desvaneció como un susurro en la brisa, un eco que se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un vacío que sería difícil de llenar, un vacío que representaba no solo la pérdida de un líder, sino también la desilusión de un pueblo que había puesto sus esperanzas en la ambición de su rey. Pero, ¿a qué precio se logró esta victoria? La guerra dejó cicatrices profundas, no solo en la tierra que fue testigo de la contienda, sino también en el alma de los pueblos que la habitaron. Estas cicatrices son un recordatorio constante del costo de la ambición desmedida y de las consecuencias que conlleva el deseo de poder. Las estadísticas son escalofriantes y reveladoras, miles de hombres perdieron la vida en esta lucha, y muchas ciudades, que alguna vez fueron prósperas y llenas de vida, fueron arrasadas, convirtiéndose en ruinas que contarían historias de dolor y sufrimiento a lo largo de los años. Cada piedra caída, cada edificio destruido, se convirtió en un testimonio mudo de la devastación que la guerra puede traer, recordando a todos que la gloria de la victoria a menudo se ve empañada por el sufrimiento que deja a su paso. La historia nos recuerda de manera constante que la guerra no se mide únicamente en términos de batallas que se ganan o se pierden, sino que su verdadero impacto se manifiesta en el sufrimiento profundo que deja a su paso. Este sufrimiento se traduce en familias que quedan destrozadas, que nunca volverán a ser las mismas, y en comunidades enteras que se ven obligadas a reconstruirse en medio de la devastación que la guerra provoca. Cada conflicto trae consigo un rastro de dolor y desolación que perdura mucho después de que las armas han dejado de sonar. ¿Acaso realmente aprendemos de estos horrores que nos presenta la historia, o estamos condenados a repetirlos una y otra vez, atrapados en un ciclo interminable de violencia y venganza que parece no tener fin? La historia de la humanidad está repleta de ciclos de conflicto, donde las lecciones que deberían ser aprendidas parecen ser olvidadas con el paso del tiempo. Es como si el sufrimiento de generaciones pasadas no tuviera eco en las decisiones que toman las generaciones presentes. Así, la Segunda Guerra Macedónica se convirtió en un oscuro capítulo de la historia, un recordatorio sombrío de que el poder puede ser tan efímero como una sombra que se proyecta al atardecer, un fenómeno que se desvaneció rápidamente, dejando solo el eco de lo que pudo haber sido. La derrota de Filipo V no solo marcó el fin de su ambición personal, sino que también sentó las bases para la expansión del dominio romano en el Mediterráneo oriental. Este proceso transformaría la región de una manera que perduraría a lo largo de los siglos, teniendo repercusiones que se sentirían no solo en Macedonia y Roma, sino en toda la cuenca del Mediterráneo. Las dinámicas de poder cambiaron drásticamente, alterando el equilibrio que había existido hasta ese momento y creando nuevas realidades que afectarían a innumerables personas. Pero, querido espectador, la historia no termina aquí. Las lecciones de este conflicto resuenan en nuestros días, y la pregunta persiste en el aire, como un eco que nunca se apaga:
¿estamos realmente a salvo de los ecos de la guerra? ¿O estamos simplemente esperando el momento en que la historia se repita, como un ciclo que nunca termina? La historia tiene una forma de enseñarnos, a menudo de la manera más dura y dolorosa, que los conflictos no son solo eventos del pasado, sino que pueden manifestarse en el presente de formas inesperadas y sorprendentes que nos afectan a todos. Si te ha intrigado esta fascinante historia y sientes el deseo de conocer más sobre los misterios que han marcado nuestro pasado, no olvides que es muy importante suscribirte a nuestro canal y dar un like a nuestro contenido. Cada historia que contamos es mucho más que un simple relato, es una ventana que se abre hacia lo que ha sido y lo que podría ser en el futuro. Porque, ¿quién sabe? Tal vez la próxima historia que compartamos sea sobre un destino que te involucre a ti de manera directa, un recordatorio poderoso de que todos nosotros somos parte de esta narrativa histórica que se teje a lo largo del tiempo, un tejido que une a generaciones pasadas, presentes y futuras. Es fundamental que no dejes que la oscuridad te alcance, y que te mantengas alerta ante los ecos del pasado que pueden resonar en el presente de maneras que quizás no imaginas. La historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, es un hilo que nos conecta a todos, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la continuidad de esta narrativa. Este papel que desempeñamos puede influir en el futuro y en el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Un legado que puede ser tanto un reflejo de nuestras acciones como un faro que guíe a aquellos que vendrán después de nosotros. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, puede ser un paso hacia un futuro más consciente y reflexivo. En este sentido, es crucial que las lecciones del pasado guíen nuestras elecciones y nos ayuden a construir un mundo mejor. Al aprender de lo que ha sucedido antes, podemos tomar decisiones más informadas y responsables que no solo beneficien a nuestra generación. En un oscuro rincón de la historia, donde las sombras se entrelazan con la luz de la libertad, se encuentra un momento crucial que resonó a través de los siglos, un instante que marcó un antes y un después en el devenir de una nación. Imagina, por un momento, un mundo donde el eco de las cadenas aún retumbaba en las calles polvorientas de Grecia, un lugar que había sido testigo de innumerables luchas y sacrificios a lo largo de los años. Este era un escenario donde la opresión había dejado una huella profunda en el alma de su pueblo, un pueblo que había soportado el peso de la tiranía y la injusticia durante demasiado tiempo, sufriendo en silencio y anhelando un cambio que parecía inalcanzable. ¿Qué pasaría si te dijera que, en el año 1996 a.C., un grito de libertad surgió de las profundidades de la opresión, un grito que cambiaría el rumbo de la historia griega para siempre? La proclamación de la libertad de Grecia no fue solo un acto político, fue un grito desgarrador de un pueblo cansado de la tiranía y la opresión que había asolado sus tierras durante un periodo que parecía interminable. Este clamor resonó en cada rincón y en cada corazón que anhelaba un cambio radical en su situación, un cambio que prometía la posibilidad de un futuro diferente. En ese tiempo, las ciudades-estado griegas estaban atrapadas en un juego mortal de poder, donde los reyes y los conquistadores se disputaban el control como si fueran piezas de un macabro tablero de ajedrez. Movían sus ejércitos y estrategias en una danza de ambición y codicia, sin considerar el sufrimiento de la población que se encontraba atrapada en medio de sus luchas. Las luchas internas y las invasiones externas habían dejado a la población exhausta y desilusionada, sumida en un estado de desesperanza que parecía no tener fin, como si la luz de la esperanza se hubiera apagado por completo. Pero, ¿qué sucede cuando un pueblo se une en la lucha por su destino? ¿Qué ocurre cuando la esperanza se enciende en los corazones de aquellos que han sufrido tanto y han sido testigos de tantas injusticias? Los griegos, con su espíritu indomable y su inquebrantable deseo de libertad, se levantaron como un fénix de las cenizas, decididos a reclamar lo que les pertenecía por derecho, a recuperar su dignidad y su libertad, a escribir su propia historia en lugar de ser meras víctimas de la opresión que había marcado sus vidas. En las asambleas, donde las antorchas iluminaban los rostros decididos de hombres y mujeres valientes, se proclamó la libertad.
Un momento que se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para las generaciones venideras. Era un momento electrizante, un instante en el que el aire parecía vibrar con una energía palpable, como si estuviera impregnado de la promesa de un nuevo amanecer. Este amanecer no era simplemente un cambio en el ciclo del día, sino que traía consigo la posibilidad de un futuro diferente, un futuro en el que la justicia y la igualdad pudieran florecer en toda su plenitud. En este futuro ideal, cada individuo tendría la oportunidad de vivir sin miedo, en un entorno donde sus derechos y dignidad fueran respetados. La emoción que se respiraba en el ambiente era intensa y palpable, y la determinación de los hombres y mujeres que se congregaban allí era inquebrantable. Estaban unidos por un propósito común que trascendía sus diferencias individuales, un propósito que los unía en una causa mayor que todos compartían. Cada mirada que intercambiaban, cada palabra que pronunciaban, y cada gesto que realizaban estaban impregnados de una ferviente esperanza de que un cambio inminente estaba al alcance de la mano, un cambio que podría transformar no solo sus vidas personales, sino también el destino de su nación en su conjunto. Sin embargo, surge una pregunta fundamental en medio de esta búsqueda de libertad: ¿acaso la libertad es un regalo que se recibe sin costo alguno? ¿No implica, en realidad, sacrificios, luchas y un compromiso inquebrantable por parte de aquellos que la buscan con tanto fervor? La respuesta a esta pregunta es crucial, ya que la historia nos enseña de manera contundente que la libertad, aunque es un deseo ardiente y anhelado por muchos, a menudo requiere de un precio que debe ser pagado con valentía y determinación. La historia nos muestra que la libertad siempre viene acompañada de sacrificios significativos, y que el camino hacia la emancipación está repleto de obstáculos y desafíos que deben ser enfrentados con una valentía y determinación inquebrantables. Las batallas que siguieron a este anhelo de libertad fueron feroces y sangrientas, y cada enfrentamiento se convirtió en una prueba del compromiso profundo de un pueblo decidido a alcanzar su libertad. Las espadas chocaban entre sí con un estruendo similar al de los truenos en medio de una tormenta, resonando en el aire con una fuerza tan intensa que podía sentirse en lo más profundo del ser humano. Cada golpe, cada caída, cada victoria y cada derrota se transformaron en parte de un relato mayor, un relato que hablaba de la lucha incesante por la libertad y la dignidad que todos merecen. La sangre derramada en esos combates se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia, y el sacrificio de aquellos valientes que lucharon se grabó de manera indeleble en la memoria colectiva de la nación. Así, en medio de la adversidad y el sufrimiento, el pueblo griego comenzó a forjar su propio destino, un destino que no sería dictado por tiranos ni conquistadores, sino por la voluntad firme de un pueblo decidido a ser libre y a vivir en paz. La lucha por la libertad se convirtió en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro donde la opresión no tendría cabida ni lugar, y donde cada individuo podría finalmente disfrutar de la vida que merecía. En cada rincón de Grecia, el eco resonante de un grito de libertad continuaba haciéndose sentir con una fuerza inquebrantable, recordando a cada individuo que la lucha por la dignidad y la justicia es un viaje que, sin lugar a dudas, merece ser emprendido, sin importar cuán arduo y difícil pueda ser el camino que se deba recorrer. El suelo, en su estado más simbólico, se teñía de un intenso rojo, un rojo que no solo representaba la sangre derramada a lo largo de la lucha, sino que también encarnaba el coraje y la valentía de aquellos valientes que se alzaban en defensa de su libertad. Este sacrificio, sin lugar a dudas, no sería en vano ni sería olvidado con el paso del tiempo. Cada gota de sangre que caía al suelo se convertía en un testimonio palpable del deseo inquebrantable de un pueblo que anhelaba ser el dueño de su propio destino, un recordatorio constante de que la lucha por la libertad es un camino arduo, lleno de sacrificios y desafíos que deben ser superados con determinación y fortaleza. La historia nos enseña que la libertad no se regala a nadie, se conquista a través del sacrificio y la valentía, y que cada paso hacia adelante en esta noble causa puede estar marcado por la pérdida y el dolor. Sin embargo, también nos enseña que,
A pesar de las adversidades que se presentan en el camino, la esperanza puede florecer en los corazones de aquellos que se niegan a rendirse ante la opresión y la injusticia. Así, en medio de la lucha y el sufrimiento, el pueblo griego comenzó a vislumbrar un futuro en el que podrían vivir sin el yugo de la opresión, un futuro en el que sus voces serían escuchadas y sus derechos, finalmente, respetados y valorados. La lucha por la libertad se ha convertido en un símbolo poderoso de resistencia, un legado significativo que se transmitirá de generación en generación, recordando a todos que la libertad es un bien precioso que debe ser defendido con uñas y dientes, sin importar el costo que ello implique. En este contexto, la historia de Grecia se transforma en un faro de inspiración para aquellos que buscan la libertad en cualquier rincón del mundo. Un ejemplo claro de cómo la determinación de un pueblo que se levanta contra la opresión resuena a través del tiempo y las circunstancias. Este eco de resistencia nos recuerda que la lucha por la justicia y la dignidad es una causa que trasciende fronteras y épocas, un llamado universal que invita a todos a unirse en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo, donde cada ser humano pueda vivir con dignidad y respeto. Así, el eco de aquel grito de libertad, que surgió en el año 1996 a.C., continúa vivo en la memoria colectiva de las generaciones actuales. Este grito sirve como un recordatorio constante de que la lucha por la libertad es un viaje que vale la pena emprender, sin importar los sacrificios que se requieran en el camino. Cada batalla que fue librada y cada vida que se perdió en el transcurso de esos conflictos se convertía en un ladrillo fundamental en la construcción de un futuro donde la opresión no tendría cabida ni lugar. En medio de esta lucha titánica, surge una figura emblemática que se destaca por su valentía y determinación, el general que lideró a sus hombres hacia la victoria en momentos de gran adversidad y desesperación. Su nombre se susurra entre los ancianos de las aldeas, como un fantasma que nunca olvida, un eco que resuena en la memoria colectiva de un pueblo que ha sufrido y ha luchado a lo largo de los años. Este líder, cuyo valor y estrategia en el campo de batalla se convirtieron en leyenda, se alzó como un símbolo de esperanza para su pueblo, un faro en la oscuridad que guiaba a aquellos que anhelaban la libertad y la justicia. ¿Quién era este héroe que desafió tanto a los dioses como a los hombres en su búsqueda incansable de un futuro mejor? Su historia, entrelazada con la de su pueblo, se convierte en un testimonio de la lucha por la libertad, un relato que perdura en el tiempo y que inspira a las generaciones venideras a seguir luchando por sus ideales y por un mundo donde la dignidad y la justicia prevalezcan. Su legado perdura a través del tiempo, como un eco resonante en las majestuosas montañas, recordándonos de manera constante que la lucha por la libertad nunca se olvida y que, inevitablemente, siempre hay un precio que pagar por ella. Su historia se entrelaza de manera indisoluble con la de su pueblo, y juntos, en una unión indestructible, forjan un camino hacia un futuro más brillante. Un futuro que se vislumbra lleno de posibilidades y esperanzas renovadas, donde cada día trae consigo la promesa de un nuevo amanecer, un nuevo comienzo que invita a todos a soñar y a luchar por un mundo mejor. Sin embargo, ¿qué ocurrió después de la proclamación de la libertad? La historia nos enseña que la libertad es un camino que está repleto de obstáculos y desafíos que deben ser enfrentados con valentía y determinación, lo que hace que la lucha sea aún más significativa y necesaria. Las traiciones y las alianzas cambiantes acechaban en cada esquina, como sombras al acecho en la noche, siempre esperando el momento propicio para desestabilizar lo que se había logrado con tanto esfuerzo y sacrificio. La paz que siguió a la proclamación fue frágil, como un cristal a punto de romperse, vulnerable a las tensiones que continuaban latentes, como un volcán que podría entrar en erupción en cualquier momento. Los enemigos, que habían sido derrotados en el campo de batalla, no se rendían fácilmente, y su resistencia se manifestaba de diversas formas, poniendo a prueba la determinación y la fortaleza de aquellos que habían luchado con tanto ahínco por la libertad. Las tensiones continuaron, y la lucha por mantener la libertad recién adquirida se convirtió en una batalla constante y diaria, donde cada pequeño triunfo era celebrado con alegría, pero también cada revés era sentido profundamente, como una herida que no sanaba.
La historia de Grecia no terminó con la proclamación, más bien, fue el comienzo de una nueva era de desafíos y oportunidades que requerían un compromiso inquebrantable por parte de todos los que anhelaban un futuro mejor y más justo. Así que, querido espectador, mientras reflexionas sobre la proclamación de la libertad de Grecia, recuerda que la lucha por la libertad es eterna y que cada generación debe enfrentarse a sus propios demonios, a sus propios miedos y a las adversidades que se presentan en su camino. Cada uno de nosotros tiene el poder de alzar la voz contra la opresión, de ser un agente de cambio en un mundo que a menudo parece estar lleno de injusticias y desigualdades. La historia de Grecia es un recordatorio poderoso de que la libertad no es un estado permanente, sino un ideal que debe ser defendido y renovado constantemente, un faro que guía a las generaciones hacia un horizonte de justicia y equidad. Si te ha intrigado esta historia, si sientes que el eco de la libertad resuena en tu corazón y en tu ser, no olvides suscribirte y dar like, porque tu voz también cuenta en esta lucha colectiva. Porque, quién sabe, tal vez la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad, sea un llamado a la acción, un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca termina y que siempre hay algo que podemos hacer, por pequeño que parezca, para contribuir a este esfuerzo. No dejes que te atrapen en la sombra de la indiferencia. La historia de Grecia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la búsqueda de la justicia y la libertad, y que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la llama de la libertad nunca se apague, de que siempre haya luz en medio de la oscuridad. La lucha continúa, y es un deber que debemos asumir con valentía y determinación, recordando que cada paso que damos hacia adelante es un paso más hacia un futuro donde la opresión no tenga cabida. Tercera Guerra Macedónica, 171 a 168 a.C. Imagina, por un momento, un mundo donde la ambición desmedida y la insaciable sed de poder no solo afectan a individuos, sino que, de manera más devastadora, llevan a naciones enteras a la ruina y a la desesperación. Visualiza un entorno en el que las sombras de la guerra se ciernen ominosamente sobre cada rincón del territorio, donde el eco de las espadas resonando en el campo de batalla se convierte en una sinfonía macabra que retumba en los corazones de los hombres, llenándolos de temor y desesperanza. Bienvenidos a la Tercera Guerra Macedónica, un conflicto que no solo marcó el destino de una civilización, sino que también dejó una estela de terror y destrucción que aún resuena en la historia, recordándonos constantemente los peligros inherentes a la ambición desmedida y la lucha por el poder. En el año 171 a.C., el reino de Macedonia, bajo el mando del rey Perseo, se encontraba en una encrucijada crítica, un punto de inflexión que determinaría no solo su futuro, sino también el de toda la región circundante. La ambición de Perseo era tan grande como las majestuosas montañas que rodeaban su reino, montañas que habían sido testigos de la grandeza de su linaje y de las victorias pasadas que habían cimentado su reputación en la historia. Sin embargo, la pregunta que se planteaba era, ¿a qué precio estaba dispuesto a llevar a su pueblo hacia la gloria? ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar la paz y la estabilidad en su búsqueda de poder y reconocimiento? La República Romana, como un depredador acechante en la oscuridad, observaba desde la distancia, lista para devorar a su presa en el momento más oportuno. La tensión entre estas dos potencias era palpable, como un rayo que precede a una tormenta que se avecinaba con fuerza y determinación, amenazando con desatar su furia en cualquier momento. Los romanos, con su ejército disciplinado y su astucia estratégica, no tardaron en entrar en acción, mostrando su capacidad para movilizarse y atacar con precisión, utilizando tácticas que habían sido perfeccionadas a lo largo de años de conflictos y enfrentamientos bélicos. En el año 168 a.C., la batalla de Pydna se convirtió en el escenario de un enfrentamiento épico, un choque de titanes que resonaría a lo largo de los siglos, dejando una marca indeleble en la historia. Imagina el polvo levantándose del suelo mientras miles de soldados se preparaban para la lucha, cada uno con su propio destino en juego, cada uno con sus esperanzas y temores.
La atmósfera estaba cargada de tensión, y el aire vibraba con los gritos de guerra y el sonido de los metales chocando, mientras los ejércitos se alineaban, listos para el combate que definiría no solo sus vidas, sino también el futuro de sus naciones. Los guerreros, ataviados con sus armaduras brillantes que reflejaban la luz del sol, y con sus rostros marcados por la determinación y el coraje, se alineaban en formación, completamente listos para enfrentar el desafío que se avecinaba. La atmósfera que los rodeaba estaba cargada de una intensa mezcla de ansiedad y valentía, donde el sudor de los hombres y la tensión palpable se entrelazaban en el aire, creando un ambiente casi tangible de anticipación. Cada uno de los soldados era plenamente consciente de que el resultado de esta batalla no solo afectaría su propia vida, sino que también decidiría el futuro de sus familias, de sus ciudades y de su nación en su conjunto. La historia estaba a punto de ser escrita con la sangre de aquellos que se atrevían a luchar, y el eco de sus hazañas resonaría a través de los siglos, recordando a las generaciones futuras el alto costo de la ambición y el poder. La atmósfera que rodeaba el campo de batalla estaba impregnada de una intensa mezcla de ansiedad y valentía, mientras los líderes de ambos ejércitos se preparaban para dar la orden que desataría el caos y la destrucción. En ese momento crucial, el sonido de los cuernos de guerra resonó en el aire, marcando de manera inconfundible el inicio de una batalla que no solo decidiría el destino de Macedonia, sino que también cambiaría de manera significativa el equilibrio de poder en toda la región. Las espadas chocaron con un estruendo ensordecedor, y los gritos de los hombres se mezclaron con el estruendo de los cascos de los caballos, transformando el campo de batalla en un mar de confusión y lucha incesante. Cada soldado luchaba no solo por su vida, sino también por la gloria de su rey y la supervivencia de su nación, lo que añadía un peso emocional a cada golpe y cada movimiento que realizaban. La batalla de Pydna se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder, un recordatorio de que la ambición desmedida puede llevar a la destrucción, no solo de los enemigos, sino también de aquellos que buscan alcanzar la grandeza a cualquier costo, sin considerar las consecuencias que ello podría acarrear. El aire estaba cargado de un profundo miedo y una inquebrantable determinación, creando un ambiente electrizante donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza mortal, y cada hombre en el campo de batalla sabía que su valentía podría ser la diferencia crucial entre la victoria y la derrota. En medio de esta atmósfera tensa y cargada de emociones intensas, la pregunta que resonaba en las mentes de todos los presentes era, ¿quién prevalecería en esta lucha por la supremacía? La batalla fue feroz, un verdadero espectáculo de horror y valentía, donde los gritos desgarradores de los heridos y el estruendo ensordecedor de las armas se mezclaban en un sinfín de caos y desolación, dejando una huella imborrable en la historia. Los soldados luchaban con una ferocidad desesperada, impulsados por una lealtad inquebrantable hacia su rey y la esperanza de un futuro mejor que anhelaban para sus familias y su tierra. En contraste, los romanos, con su formación impecable y su disciplina inquebrantable, avanzaban con una determinación feroz, decididos a conquistar y someter a su enemigo, sin vacilar en su objetivo. Cada movimiento realizado en el campo de batalla era de suma importancia, y cada decisión tomada podía cambiar el rumbo de la guerra de manera irrevocable, afectando no solo a los combatientes que se encontraban en la línea del frente, sino también a las generaciones futuras que vivirían con las consecuencias de este conflicto. Los generales de ambos bandos observaban atentamente, con los ojos fijos en el desarrollo de la contienda, buscando la oportunidad perfecta para dar la orden que podría llevar a su ejército a la victoria definitiva, un triunfo que podría cambiar el destino de sus naciones. La tensión en el ambiente era palpable, y el sudor y la sangre se mezclaban en el suelo, creando un escenario de horror que sería recordado por generaciones venideras, un testimonio de la brutalidad de la guerra. La batalla de Pydna no solo fue un enfrentamiento militar, sino que se convirtió en un punto de inflexión en la historia, un momento crucial en el que el destino de Macedonia y de Roma se entrelazaron de manera irrevocable, marcando un antes y un después en la historia de ambas civilizaciones.
A medida que la batalla se desarrollaba, los hombres luchaban no solo por su vida, sino también por el legado de sus antepasados y por el futuro de sus hijos, conscientes de que el resultado de esta contienda podría definir el rumbo de sus naciones para siempre. La ambición de Perseo, quien era el rey de Macedonia, y la determinación inquebrantable de los romanos se enfrentaban en un choque titánico, un enfrentamiento que resonaba con la intensidad de un conflicto épico, donde el eco de las espadas resonaba como un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y de la lucha interminable por el poder que ha caracterizado a la historia humana. La Tercera Guerra Macedónica, con todas sus complejidades y tragedias inherentes, se convirtió en un símbolo de la lucha humana, un recordatorio de que la ambición desmedida puede llevar a la destrucción y que, en última instancia, la guerra solo deja dolor y sufrimiento en su estela, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva de los pueblos. Los romanos, con su formación de testudo, avanzaron como una muralla impenetrable, una estrategia que había sido perfeccionada a lo largo de los años y que les otorgaba una ventaja significativa en el campo de batalla. Esta formación, que consistía en soldados alineados en filas, con sus escudos entrelazados de manera estratégica, creaba una barrera casi inquebrantable que les permitía avanzar hacia el enemigo con una protección formidable y una cohesión que desafiaba cualquier intento de ruptura por parte de las fuerzas adversarias, demostrando así la eficacia de su táctica militar en un momento tan crítico. Mientras tanto, los macedonios, que eran conocidos por su famosa falange, una formación militar que había sido la base de su éxito en numerosas batallas, intentaban resistir el embate de sus adversarios. Luchaban con el coraje y la determinación de aquellos que son plenamente conscientes de que su hogar y su futuro están en juego, lo que les proporcionaba una motivación adicional y poderosa para no rendirse ante la adversidad. La falange, aunque poderosa en su propio derecho y con una larga tradición de éxito en el combate, se encontraba en una clara desventaja frente a la táctica romana, que había demostrado ser efectiva en múltiples enfrentamientos a lo largo de los años, adaptándose y evolucionando con cada batalla. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado, y a medida que la batalla continuaba, la desesperación comenzaba a apoderarse de los corazones de los soldados macedonios, quienes se daban cuenta de que la victoria se les escapaba de las manos, como arena entre los dedos, un símbolo de lo efímero que puede ser el éxito en la guerra. La lucha se intensificaba con cada momento que pasaba, y cada hombre en el campo de batalla sabía que el resultado de este enfrentamiento no solo determinaría el futuro de su propia vida, sino que también marcaría el destino de sus familias y su nación, lo que añadía una carga emocional aún mayor a la ya difícil y desgastante situación en la que se encontraban. La estrategia romana, que se asemeja a un lobo astuto que acecha a su presa en la oscuridad de la noche, se impuso de manera contundente sobre la valentía y el coraje de los macedonios, mostrando de forma clara y evidente que la planificación meticulosa y la disciplina militar podían superar incluso el más ferviente y apasionado de los espíritus guerreros. En un giro inesperado de los acontecimientos que sorprendió a muchos, la victoria fue para Roma, y el rey Perseo, enfrentándose a la inminente derrota y la descomposición de su ejército, se vio obligado a huir, dejando atrás un reino desolado y un pueblo sumido en la desesperación y el desánimo, un legado de tristeza que perduraría en la memoria de su gente durante generaciones. La derrota de Macedonia no solo significó la caída de un rey, sino que también marcó el final de una era de gloria y poder que había caracterizado a esta antigua civilización, una civilización que había dejado una huella indeleble en la historia del mundo. Las consecuencias de esta guerra fueron devastadoras y de largo alcance, afectando no solo a los que estaban en el campo de batalla, sino también a toda la población que vivía bajo el dominio macedonio, quienes se vieron atrapados en un torbellino de incertidumbre y sufrimiento, enfrentando un futuro incierto y lleno de desafíos. Macedonia, que en tiempos pasados fue una nación poderosa y temida en toda la región, ha llegado a convertirse en un mero recuerdo de su grandeza pasada, un eco distante de lo que una vez fue, una sombra de su antiguo esplendor que resonaba en la historia, recordando a todos los que conocieron su gloria lo que se había perdido.
Las ciudades que en su momento habían sido centros vibrantes de cultura, arte y civilización han sido arrasadas, dejando tras de sí un paisaje desolador. Los pocos sobrevivientes que han logrado resistir ante esta devastación se enfrentan a un futuro incierto, un futuro que está marcado por la opresión romana y la pérdida de su identidad cultural. Las tradiciones, las costumbres y la rica herencia cultural que habían florecido durante siglos se vieron amenazadas por la dominación extranjera, lo que dejó a la población en un estado de confusión y desamparo. Sin saber cómo reconstruir sus vidas en un mundo que había cambiado drásticamente y de manera irreversible, se encuentran atrapados en una realidad que les resulta ajena y hostil. La historia nos enseña que el poder puede ser efímero y que la ambición desmedida puede llevar a la destrucción total, no solo de un reino, sino de la esencia misma de un pueblo. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de este oscuro capítulo de la historia? La guerra no solo destruye cuerpos, sino que también destruye almas, dejando cicatrices que perduran a lo largo del tiempo. Las heridas infligidas por el conflicto no se limitan a lo físico, también afectan la psique colectiva de una nación, creando un legado de dolor y sufrimiento que puede durar generaciones enteras. Los ecos de las batallas perduran en el tiempo, recordándonos que la ambición sin límites puede llevar a la ruina y a la desolación, no solo para los que luchan en el campo de batalla, sino también para aquellos que quedan atrás, quienes deben lidiar con las consecuencias de esos conflictos que han marcado la historia de manera indeleble. La historia de la Tercera Guerra Macedónica es un recordatorio poderoso de que la lucha por el poder puede tener un costo inimaginable, un costo que no solo afecta a los que participan en el conflicto, sino también a las generaciones que vienen después, quienes heredan las consecuencias de las decisiones tomadas por sus antepasados. Así que, querido espectador, si no deseas que la historia se repita, si no quieres que las sombras de la guerra te alcancen y te envuelvan en su oscuridad, te invito a que te suscribas y des like a este video. Es fundamental que tomemos conciencia de los eventos del pasado y reflexionemos sobre ellos, para que podamos aprender y crecer a partir de ellos. Recuerda, el conocimiento es poder, y conocer el pasado puede protegerte de un futuro aterrador y lleno de incertidumbres. La historia no es solo un relato de eventos pasados, es una guía que nos ayuda a navegar por el presente y el futuro, proporcionándonos las herramientas necesarias para evitar cometer los mismos errores que llevaron a la destrucción. No dejes que las lecciones del pasado se pierdan en el olvido. La memoria histórica es fundamental para construir un futuro en paz, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aprender de los errores de aquellos que nos precedieron. En el oscuro y enigmático rincón de la historia, donde el polvo del tiempo se entrelaza con las sombras de los antiguos guerreros que una vez caminaron por estas tierras, se encuentra una historia fascinante que pocos conocen y que ha sido olvidada por muchos a lo largo de los siglos. Esta narrativa, que ha permanecido oculta y relegada al olvido, nos invita a reflexionar profundamente sobre los ciclos de la civilización y la fragilidad del poder, un poder que, aunque en algún momento fue imponente y temido, puede desvanecerse con el paso del tiempo, como un susurro que se lleva el viento. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un imperio se desmorona, cuando sus cimientos se agrietan y su gloria, que una vez fue brillante y resplandeciente, se convierte en cenizas que se dispersan en el aire? Es un proceso doloroso y complejo, lleno de matices y consecuencias que resuenan a través de las generaciones, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de los pueblos que han sido testigos de tales transformaciones. ¿Qué secretos y terrores se esconden en las tierras conquistadas, en los territorios que alguna vez fueron el orgullo de sus habitantes y que ahora son solo un recuerdo distante, una sombra de lo que fueron? Estas preguntas profundas y provocadoras nos llevan a explorar un pasado que, aunque distante en el tiempo, sigue teniendo eco en nuestro presente, influyendo en la forma en que entendemos el mundo actual y las dinámicas de poder que aún persisten. Permíteme llevarte a un viaje a través de los ecos de la antigua Macedonia, en el año 1448 a.C., un año que marcó el nacimiento de una provincia que aún resuena en el silencio de la historia, un eco que se siente en cada rincón de la tierra que una vez fue su hogar.
Imagina un vasto territorio, donde las montañas susurran historias de batallas y traiciones, donde cada piedra y cada árbol han sido testigos silenciosos de la lucha por el poder y la supervivencia de sus habitantes. Macedonia, una tierra que en tiempos pasados fue el orgullo de Alejandro Magno, un lugar que había sido cuna de grandes conquistas y hazañas heroicas, ahora se encontraba en un estado de descomposición, en un proceso de desintegración que parecía inevitable y que se manifestaba en cada rincón de su geografía. Las ciudades, que en tiempos pasados habían sido vibrantes y llenas de vida, estaban ahora sumidas en el silencio, llenas de ecos de lamentos y sombras de aquellos que habían caído en la lucha por el poder. La República Romana, con su ambición insaciable y su deseo de expansión, se cernía sobre estas tierras como un cuervo sobre un campo de batalla, listo para reclamar lo que quedaba, como un depredador que acecha a su presa, esperando el momento oportuno para atacar y devorar lo que alguna vez fue grande y glorioso. En el contexto histórico en el que se produjo la creación de la provincia de Macedonia, es fundamental entender que este acto no fue simplemente un gesto de benevolencia por parte de los romanos, sino que, en realidad, se trató de un movimiento estratégico, una maniobra cuidadosamente calculada en el complejo y vasto juego del poder que los romanos estaban llevando a cabo en ese momento. Los romanos, con su notable habilidad para manipular situaciones y personas, actuaban como hábiles titiriteros, moviendo los hilos del destino de los pueblos a su antojo. En este intrincado tablero de ajedrez, que parecía no tener fin y que estaba repleto de intrigas y conflictos, los romanos aplicaban su táctica de dividir y conquistar, estableciendo así su dominio sobre las tierras que una vez fueron ricas en historia y cultura. Este dominio no solo se limitaba a la conquista militar, sino que también dejaba a su paso un rastro de desolación y desesperanza que marcaría de manera indeleble el destino de aquellos que alguna vez llamaron a Macedonia su hogar. La vida de los habitantes de esta región se transformó en un laberinto de incertidumbre, un entorno en el que la lealtad se convertía en un bien que se compraba y se vendía como si fuera una moneda de cambio, donde la confianza se tornaba en un recurso escaso y, al mismo tiempo, extremadamente valioso. Imaginarse ser un habitante de aquella época, observando cómo tu hogar y tu tierra se convertían en meros peones en un juego de ajedrez imperial, es una experiencia que invita a la reflexión. Las decisiones que afectaban tu vida cotidiana eran tomadas por personas que nunca habías visto, quienes se encontraban a miles de kilómetros de distancia, lo que generaba una sensación de impotencia y desesperanza que debió invadir a la población en ese momento histórico. Mientras las fuerzas romanas imponían su voluntad sobre un pueblo que había conocido la grandeza y la gloria en tiempos pasados, las tradiciones, las costumbres y la identidad de los macedonios se veían amenazadas por un nuevo orden que no solo buscaba la dominación militar, sino que también tenía como objetivo la dominación cultural. La historia de Macedonia, que en un tiempo estuvo llena de héroes y victorias, se transformaba en una crónica de sufrimiento y resistencia ante la opresión que se cernía sobre ellos. En este escenario, los ecos de la historia nos recuerdan que, aunque los imperios pueden caer y las tierras pueden ser conquistadas, el espíritu de un pueblo puede perdurar a lo largo del tiempo. Las historias de aquellos que vivieron en Macedonia, sus luchas y sus esperanzas, siguen siendo un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad que enfrentaron. La memoria de sus ancestros se convierte en un faro que guía a las futuras generaciones, recordándoles que, a pesar de los desafíos que puedan surgir, siempre hay un camino hacia la redención y la reconstrucción de su identidad. Así, la historia de Macedonia no es únicamente un relato de pérdida, sino también de la lucha por la identidad y la dignidad en tiempos de oscuridad y sufrimiento, un testimonio de la capacidad del ser humano para resistir y encontrar la luz en medio de la penumbra. La población local, que había disfrutado de un cierto grado de autonomía y un profundo orgullo cultural, se vio de repente atrapada en una red de opresión y control que les resultaba completamente ajena. Este sistema no solo ignoraba sus necesidades más básicas, sino que también despreciaba de manera flagrante su rica historia y su identidad única, que había sido forjada a lo largo de los siglos.
Este cambio abrupto en su situación fue devastador para ellos, ya que las decisiones que antes se tomaban en el seno de la comunidad, en asambleas donde todos tenían voz y donde cada miembro podía expresar sus opiniones y deseos, ahora eran dictadas desde Roma, en un acto de despojo que despojaba a los macedonios de su dignidad y de su derecho fundamental a decidir sobre sus propias vidas. Las antiguas tradiciones, que habían sido el hilo conductor de la identidad macedonia y que habían sido transmitidas de generación en generación, comenzaron a desvanecerse bajo la presión de la cultura romana, que se imponía con una fuerza arrolladora y casi implacable, como una ola que arrastra todo a su paso. Los romanos, con su astucia y su notable capacidad para adaptarse a diferentes contextos, no solo conquistaron tierras, sino que también sembraron el miedo en los corazones de los pueblos que habían sido subyugados. Este miedo se convirtió en una herramienta poderosa para mantener el control, ya que la amenaza de represalias y castigos severos se cernía sobre aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad romana, creando un ambiente de temor y sumisión que dificultaba cualquier intento de resistencia. La resistencia de los macedonios fue feroz, ardiente y llena de una profunda pasión, un fervor que se manifestaba en cada acción y en cada palabra de aquellos que se negaban a someterse a la opresión. Sin embargo, el poder de Roma era como una sombra que se extendía implacablemente, devorando todo a su paso y aplastando cualquier intento de rebelión con una brutalidad que dejaba cicatrices profundas en la memoria colectiva de la región, cicatrices que perdurarían a lo largo del tiempo. Las historias de aquellos que se levantaron en armas, luchando con valentía y determinación, y de aquellos que optaron por la resistencia pacífica, buscando formas de oponerse sin recurrir a la violencia, se entrelazan en un tapiz de lucha y sufrimiento que narra la complejidad de la experiencia humana. En este escenario de opresión y resistencia, las historias de aquellos que lucharon por su libertad y su identidad se entrelazan con las narrativas de traición y sacrificio, creando un relato que es a la vez complejo y multifacético, lleno de matices y emociones. Las voces de los ancianos, que recordaban tiempos de gloria y autonomía, se alzaban en susurros, tratando de mantener viva la llama de la esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba, como un faro en la tormenta, guiando a las generaciones más jóvenes hacia un futuro en el que la libertad y la identidad pudieran ser recuperadas y celebradas una vez más. La lucha por la identidad macedonia se transformó en un acto de resistencia que resonaba con fuerza, un verdadero grito de guerra que se podía escuchar en las montañas y en los valles de esta tierra rica en historia. Este grito servía como un recordatorio constante de que, a pesar de la dominación romana que había caído sobre ellos, el espíritu indomable de Macedonia continuaba vivo y vibrante en el corazón de su gente. Este espíritu se manifestaba en sus tradiciones, en sus costumbres y en su inquebrantable deseo de ser reconocidos como un pueblo que poseía una herencia cultural rica y significativa. Así, en este oscuro rincón de la historia, donde el polvo del tiempo se entrelazaba con las sombras de los antiguos guerreros que habían luchado por su tierra, se forjaba una narrativa poderosa de lucha, resistencia y esperanza que perduraría a lo largo de los siglos. Esta historia, aunque a menudo ha sido silenciada por aquellos que dominaban, sigue esperando ser contada, un testimonio de la capacidad del ser humano para resistir ante la adversidad y luchar por su identidad, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y las circunstancias se presentan como abrumadoras. Las historias de héroes caídos y traiciones resonaban en cada rincón de Macedonia, como un canto fúnebre que nunca cesaba, envolviendo a todos en una atmósfera de melancolía y reflexión. Esta atmósfera invitaba a la introspección, a pensar en el pasado y en las luchas que habían enfrentado. ¿Quién podría haber imaginado que la gloria de una civilización que una vez brilló con tanto esplendor, dejando una huella indeleble en la historia, se desvanecería en la penumbra de la opresión? Esta opresión dejó tras de sí un legado de sufrimiento y pérdida que marcó a generaciones. Las batallas que se libraron en los campos de Macedonia no fueron solo físicas, sino que también fueron espirituales, ya que el pueblo luchaba con todas sus fuerzas por mantener su identidad frente a un enemigo que parecía imparable, un enemigo que se cernía sobre ellos como una sombra amenazante,
siempre presente y opresiva. Esta lucha no se limitaba únicamente a la supervivencia física, era también una lucha por la preservación de su cultura, de sus valores y de su forma de vida, elementos que definían su existencia y que eran esenciales para su sentido de pertenencia. Y así, en el año 1448 a.C., Macedonia fue oficialmente convertida en provincia romana, un acontecimiento que marcó el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Sin embargo, este nuevo capítulo no estuvo exento de los fantasmas del pasado que aún acechaban en el aire, recordando a todos los que vivieron en esos tiempos oscuros que la lucha por la identidad y la libertad nunca se detiene, que siempre hay un motivo para seguir luchando y esperando un futuro en el que la identidad macedonia pueda ser plenamente reconocida y celebrada. Las almas de aquellos valientes que lucharon con fervor y determinación por su libertad todavía vagan por las tierras que una vez llamaron hogar, y su presencia se siente intensamente en cada rincón, en cada susurro del viento que atraviesa los antiguos campos de batalla. Estos campos son testigos de la historia, donde se libraron combates épicos y se derramó tanta sangre en nombre de la libertad y la dignidad humana. La memoria de esos guerreros, que se enfrentaron a adversidades inimaginables, persiste en el aire, y es casi posible escuchar el eco de sus gritos de batalla y el sonido de sus armas chocando en la lucha por lo que creían justo. ¿Acaso no sientes un escalofrío al pensar en las sombras que habitan en esos antiguos campos de batalla, donde se libraron luchas titánicas y se derramó tanta sangre en un esfuerzo por alcanzar la libertad? La historia nos enseña que el poder puede ser efímero, un destello brillante que se apaga rápidamente, pero el sufrimiento deja cicatrices que perduran a lo largo del tiempo. Estas cicatrices no son meras marcas en la piel, sino que se convierten en parte integral de la identidad de un pueblo. Las cicatrices de la conquista romana no solo marcaron el paisaje físico, con sus ruinas y monumentos que aún se pueden ver hoy en día, sino que también dejaron una huella indeleble en la psique colectiva de los macedonios. Este legado se manifiesta como un recordatorio constante de lo que se había perdido y de lo que se había luchado con tanto empeño por preservar. La creación de la provincia no solo significó un cambio político, un nuevo orden que se imponía sobre las antiguas tradiciones, sino que también tuvo un profundo impacto cultural que transformó la esencia misma de lo que significaba ser macedonio en ese tiempo. Los romanos, con su vasta influencia y su capacidad para integrar diversas culturas, impusieron su lengua, sus costumbres y su forma de vida. Este proceso de imposición cultural transformó la identidad macedonia de maneras que aún resuenan en la actualidad, creando un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo que sigue siendo relevante. Las antiguas tradiciones, que habían sido el pilar fundamental de la cultura macedonia durante siglos, se mezclaron con las nuevas, creando un mosaico cultural que, aunque doloroso, también dio lugar a un renacer de ideas y expresiones artísticas. En este contexto de transformación, surgieron nuevas formas de arte y literatura que reflejaban la complejidad de la vida bajo el dominio romano. La resistencia y la adaptación se convirtieron en temas centrales y recurrentes en las obras de la época. Los poetas y filósofos de esos tiempos comenzaron a explorar estos temas, creando obras que resonarían a lo largo de los siglos. Estas obras hablaban de la lucha del espíritu humano por sobrevivir y prosperar a pesar de las adversidades que se presentaban en su camino. Así que, querido espectador, si te ha intrigado esta historia de conquistas y sombras, si sientes que el eco de la historia aún resuena en tu mente y en tu corazón, te invito a que te suscribas y le des like a este relato. Porque, quién sabe, quizás en esta búsqueda de conocimiento y comprensión, encuentres una conexión más profunda con el pasado y una inspiración para el futuro. Tal vez, en un futuro cercano, cuando decidas mirar hacia las sombras que se encuentran a tu alrededor, sientas una extraña y profunda sensación de que algo, o quizás alguien, te está observando desde la penumbra. Este momento de introspección puede llevarte a reflexionar sobre el hecho de que las historias del pasado, aquellas que han sido contadas y recontadas a lo largo de los años, aún tienen mucho que decirte.
Estas narrativas históricas no son meras anécdotas, sino que están impregnadas de lecciones valiosas que pueden ofrecerte una perspectiva única sobre la vida y sobre las decisiones que tomamos en el presente. Por lo tanto, no dejes que la historia se repita sin estar debidamente preparado, sin haber aprendido de las lecciones que nos ha dejado a lo largo de los años. Es fundamental que tomemos en cuenta las experiencias pasadas para no cometer los mismos errores y para poder avanzar de manera más consciente y sabia. Hasta la próxima. En este fascinante viaje a través del tiempo, hemos tenido la oportunidad de explorar no solo la caída de una civilización que una vez fue próspera, sino también la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades que ha enfrentado y de los cambios significativos que han marcado su historia, sigue encontrando formas creativas y significativas de mantener viva su historia y su identidad cultural. Este fenómeno es un testimonio poderoso de la fuerza del espíritu humano, que se niega a ser silenciado o a desaparecer en la oscuridad del olvido. Este espíritu busca siempre la manera de renacer, de reinventarse y de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen ser extremadamente adversas y desalentadoras. La historia de Macedonia, en particular, es un reflejo profundo de la lucha universal por la libertad y la identidad, un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos que enfrentamos en la vida, siempre hay un rayo de esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Destrucción de Corinto, 1446 a.C. Imagina, por un momento, un lugar donde la gloria y la riqueza se entrelazan de manera intrincada con la traición y la destrucción, un lugar que en tiempos pasados fue el epicentro de la cultura y el comercio, donde las risas resonaban en cada esquina y la vida pulsaba con una energía vibrante y contagiosa. Este lugar, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y alegría, se encuentra ahora en la cúspide de su tragedia, enfrentándose a un destino que cambiará su historia para siempre. Sin embargo, en un giro trágico del destino, ese mismo lugar se convierte en un escenario de lamentos y desolación, un reflejo de lo que fue y de lo que ya no será. Bienvenidos a Corinto, la joya de Grecia, que en el año 1446 a.C., se enfrentó a su destino más oscuro y devastador. Corinto, una ciudad que había florecido gracias a su estratégica ubicación en la península del Peloponeso, se alzaba orgullosa como un faro de civilización, un lugar donde la cultura y el comercio se entrelazaban en una danza armoniosa. Era un crisol de culturas, donde las ideas se intercambiaban y las riquezas se acumulaban, creando un ambiente vibrante y dinámico que atraía a personas de todas partes del mundo conocido. Sus mercados estaban llenos de comerciantes provenientes de diversas regiones, cada uno trayendo consigo no solo bienes materiales, sino también historias, tradiciones y conocimientos que enriquecían aún más la vida de la ciudad. Las calles estaban adornadas con magníficos templos y estatuas que celebraban a los dioses, reflejando la devoción de sus habitantes y su deseo de alcanzar la grandeza en todos los aspectos de la vida. Pero, ¿qué sucede cuando la ambición desmedida se encuentra con la ira de un imperio que no tolera la disidencia? Los romanos, liderados por el general Lucio Munio, miraban con codicia a esta ciudad que había desafiado su autoridad y su dominio, deseando someterla a su voluntad. La historia nos enseña que la arrogancia puede ser el precursor de la caída, y Corinto estaba a punto de aprenderlo de la manera más brutal y dolorosa. Las campanas de la ciudad sonaban con un tono ominoso, como si presintieran la llegada de la tormenta que se avecinaba, un presagio de la calamidad que estaba por desatarse. En un abrir y cerrar de ojos, las tropas romanas invadieron la ciudad, desatando un caos indescriptible que transformó la vida cotidiana en un infierno. La invasión fue rápida y devastadora, y los habitantes de Corinto, que alguna vez disfrutaron de una vida llena de alegría y prosperidad, se encontraron de repente sumidos en el horror y la desesperación. Las calles que antes estaban llenas de vida y comercio se convirtieron en un campo de batalla, donde el sonido de las espadas chocando y los gritos de los caídos resonaban en el aire. La ciudad, que había sido un símbolo de grandeza,
ahora se encontraba en ruinas, y su legado de esplendor se desvanecía ante los ojos de aquellos que una vez la llamaron hogar. La historia de Corinto, marcada por la traición y la destrucción, se convirtió en una lección sobre los peligros de la arrogancia y la ambición desmedida, un recordatorio de que incluso las ciudades más gloriosas pueden caer en la oscuridad. Las llamas, voraces y destructivas, devoraban sin piedad los templos que una vez se erguían con majestuosidad en la ciudad de Corinto, mientras el aire se llenaba de gritos de desesperación y terror. Este clamor, un coro de angustia y sufrimiento, resonaba en cada rincón de la ciudad, envolviendo a sus habitantes en una atmósfera de desolación. ¿Alguna vez has sentido el frío de la muerte acechando a tus espaldas, como una sombra oscura que se cierne sobre ti, recordándote constantemente la fragilidad de la vida y la inminente llegada de la tragedia? La devastación que se estaba llevando a cabo era total y absoluta, y el eco de la destrucción se escuchaba en cada calle, en cada hogar, donde antes había reinado la alegría y la esperanza. Las vidas que una vez florecieron en esta vibrante ciudad ahora se desvanecían en un instante, dejando solo el doloroso recuerdo de lo que había sido un lugar de esplendor y grandeza. Así se sentían los habitantes de Corinto, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar, mientras sus sueños y esperanzas se desvanecían lentamente en el humo y las cenizas que flotaban en el aire, como un recuerdo doloroso de lo que una vez fue su vida. La devastación era total, y la ciudad, que había sido un símbolo de cultura y civilización, se encontraba en ruinas, un eco distante de lo que había sido en su apogeo. Los romanos, implacables y despiadados en su avance, no solo destruyeron edificios y estructuras que habían sido testigos de la historia, sino que también arrasaron con la esencia misma de la ciudad, despojándola de su identidad y su alma. Las estatuas de dioses, que antes se erguían con majestuosidad y reverencia, caían al suelo, y los tesoros que habían sido acumulados durante siglos, símbolos de la riqueza y el arte de una civilización floreciente, se convertían en cenizas, dejando a los sobrevivientes con un profundo vacío en sus corazones, una sensación de pérdida que era difícil de soportar y que pesaba como una losa sobre sus almas. La historia de Corinto, que había sido una narrativa de grandeza y esplendor, se transformaba en un relato de sufrimiento y pérdida, un recordatorio sombrío de que incluso las ciudades más gloriosas pueden caer ante la fuerza de la ambición desmedida y la guerra devastadora. La gloria de Corinto se desvanecía, y con ella, el legado de una civilización que había brillado intensamente en el firmamento de la historia, ahora se convertía en un triste recuerdo de lo que pudo haber sido, un lamento por lo que se había perdido irremediablemente. Corinto, que había sido un faro de civilización y un símbolo de la cultura griega, se transformó en un campo de batalla, un recordatorio escalofriante de lo efímero que puede ser el poder y la gloria, que pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí solo el eco de lo que una vez fue un lugar vibrante y lleno de vida. La historia de Corinto se presenta como un testimonio impactante de la fragilidad inherente a la existencia humana, así como de la manera en que, en un solo instante, todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo y dedicación puede desmoronarse, dejando tras de sí solo ruinas y desolación. Esta ciudad, que en su apogeo había sido un vibrante lugar de encuentro donde se entrelazaban ideas y culturas diversas, se transformó en un eco lejano de lo que alguna vez fue. En este nuevo estado, se convirtió en un lugar donde las risas que solían resonar en sus calles se apagaron, y los sueños que antes llenaban de esperanza a sus habitantes se convirtieron en cenizas, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de profunda desesperanza. Los habitantes de Corinto, quienes alguna vez caminaron con orgullo y dignidad por sus calles, ahora se encontraban atrapados en medio de un caos inimaginable, donde la normalidad que habían conocido había sido reemplazada por el desorden y la confusión. En este contexto, las familias se separaban, los amigos se perdían en la confusión del momento, y la desesperación se apoderaba de cada rincón de la ciudad, como una sombra densa que no podía ser ignorada ni evitada. La vida, que en tiempos pasados había sido vibrante y llena de promesas, se transformó en una lucha constante por la supervivencia, donde cada nuevo día se convertía en un desafío monumental,
Una batalla incesante por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscura adversidad que los rodeaba. Las historias de aquellos que vivieron esta tragedia han sido transmitidas a lo largo de los siglos, recordándonos que la historia no se escribe únicamente con hechos y eventos, sino también con las vidas de aquellos que la habitan. Estas personas experimentaron el dolor y la pérdida de una manera que solo aquellos que han vivido en tiempos de guerra pueden comprender plenamente. La caída de Corinto no fue simplemente un evento militar aislado, sino que representó un profundo cambio en el tejido de la civilización, un punto de inflexión que alteró de manera significativa el curso de la historia. La ciudad, que había sido un símbolo de la cultura griega y un faro de conocimiento y progreso, se convirtió en un recordatorio sombrío de la fragilidad del poder y la gloria, ofreciendo una lección dolorosa sobre la impermanencia de lo que alguna vez se consideró eterno. La historia de Corinto nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del poder, la ambición desmedida y las consecuencias devastadoras que puede acarrear la guerra. En un mundo en el que la gloria puede resultar ser efímera y la destrucción puede llegar de manera inesperada y sin previo aviso, la historia de Corinto se erige como un testimonio poderoso de la resiliencia humana frente a la adversidad y la pérdida. La narrativa histórica nos revela que, tras la devastación que sufrió la ciudad, Mumio, el comandante romano, tomó la decisión de ordenar que la ciudad fuera arrasada por completo. Este acto de destrucción parece haber sido motivado por un deseo de borrar cualquier rastro de la existencia de Corinto, como si su intención fuera eliminar la memoria de un lugar que alguna vez fue de gran importancia y esplendor, un lugar que había dejado una huella indeleble en la historia. Este acto de destrucción que tuvo lugar no solo fue de carácter físico, sino que también simbolizó de manera profunda y significativa la aniquilación de una cultura que era rica y vibrante, una cultura que había florecido durante siglos y que había aportado tanto al desarrollo de la civilización occidental en su conjunto. Esta cultura, que había sido un pilar fundamental en la historia, se vio abruptamente interrumpida, dejando un vacío que sería difícil de llenar. ¿Qué queda de una civilización cuando se le quita su alma? Esta es una pregunta que se presenta como profunda y perturbadora, resonando a lo largo del tiempo y que invita a la reflexión sobre el significado de la identidad cultural. En el caso de Corinto, esta ciudad fue vendida como esclava, y su gente, que una vez fue orgullosa y llena de vida, se convirtió en sombras de lo que fueron, en meras reminiscencias de un pasado glorioso que ya no existía. La historia de Corinto se convierte en un eco de advertencia que nos recuerda que la gloria puede ser tan fugaz como un susurro en la brisa, y que la ambición desmedida puede llevar a la ruina y a la destrucción total. La transformación de Corinto, que pasó de ser un centro de cultura y comercio a convertirse en un símbolo de pérdida y desolación, es un relato que nos invita a considerar la importancia de preservar lo que hemos construido y a reconocer la fragilidad de nuestras propias sociedades. La memoria de Corinto, aunque marcada por el sufrimiento y la tragedia, también nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la capacidad de reconstrucción. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de levantarse y buscar un nuevo comienzo, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. La caída de Corinto no solo fue un evento trágico en la historia, sino que se convirtió en un punto de inflexión significativo que resonaría a lo largo de los siglos venideros. Este acontecimiento nos recuerda de manera contundente que incluso las ciudades más grandiosas y poderosas pueden caer en la oscuridad y ser olvidadas por el inexorable paso del tiempo. Pero, ¿qué factores llevaron a esta tragedia tan devastadora? Corinto había sido, durante mucho tiempo, un centro de comercio y cultura, un lugar vibrante donde las ideas florecían y las riquezas se acumulaban en abundancia. Este entorno creó un ambiente propicio para el desarrollo y el intercambio de conocimientos, convirtiéndose en un verdadero crisol de civilizaciones, donde se entrelazaban diversas influencias culturales y se cultivaban innovaciones que marcarían la pauta en la historia. La historia de Corinto, por lo tanto, no solo es un relato de destrucción, sino también una reflexión sobre lo que significa construir y perder, y sobre la importancia de recordar y aprender de nuestro pasado.
Es un recordatorio de que la historia tiene lecciones que ofrecer, y que es fundamental no solo mirar hacia adelante, sino también hacia atrás, para entender mejor el camino que hemos recorrido y las decisiones que hemos tomado. La historia de Corinto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre cómo nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en el tiempo. Sin embargo, a medida que la ciudad de Corinto experimentaba un crecimiento notable en su poder y autonomía, comenzó a transformarse en una amenaza considerable para la hegemonía romana que dominaba la región. Este cambio en la dinámica de poder generó tensiones que resultaron ser demasiado significativas como para ser ignoradas por el vasto imperio romano. La resistencia que mostraba Corinto al someterse a la autoridad romana fue percibida como un desafío que no podía ser tolerado por un imperio que se consideraba invencible, un imperio que había establecido su dominio a través de la fuerza bruta, la estrategia astuta y la política calculada. La ambición de los líderes de Corinto, quienes buscaban con fervor mantener su independencia y su identidad cultural, se convirtió en su perdición, llevándolos por un camino que inevitablemente los conduciría hacia la destrucción. En su intenso deseo de ser libres y de no ceder ante la presión ejercida por Roma, habían desatado la ira de un imperio que no conocía la compasión ni la clemencia, un imperio que había demostrado en el pasado su disposición a aplastar cualquier resistencia que se interpusiera en su camino. Así que, querido espectador, ¿te atreverías a caminar por las ruinas de Corinto? ¿Sientes el peso de la historia en tus hombros mientras recorres lo que una vez fue un lugar de esplendor y grandeza, un centro vibrante de vida y actividad? La próxima vez que mires a tu alrededor, recuerda que incluso las ciudades más grandiosas pueden caer en la oscuridad, y que la historia tiene una forma de repetirse si no aprendemos de ella. Si no deseas que la historia se repita, si no quieres que la sombra de la destrucción te alcance, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Mantente alerta, porque el pasado siempre tiene una forma de volver a atormentarnos, y las lecciones que nos deja son invaluables y deben ser recordadas con atención y seriedad. En la memoria colectiva de la humanidad, Corinto se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando la arrogancia y la ambición se desbordan, cuando se ignoran las advertencias del pasado que nos han sido ofrecidas a lo largo de la historia. La historia nos recuerda que, aunque las ciudades pueden ser destruidas, sus lecciones perduran a través del tiempo, como un legado que debemos llevar con nosotros y que no debemos olvidar. La gloria puede ser efímera, pero el recuerdo de su caída resuena a lo largo de los siglos, como un eco que nunca se apaga, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana y de las civilizaciones que construimos con tanto esfuerzo y dedicación. ¿Estás listo para aprender de este eco del pasado? La historia de Corinto no es solo un relato de destrucción, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y la fragilidad de la gloria que a menudo perseguimos en nuestras vidas. Nos invita a considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden tener repercusiones que trascienden nuestro tiempo, y cómo el deseo de poder y reconocimiento puede, en última instancia, llevarnos a la autodestrucción. Imagina un mundo fascinante y complejo, un mundo donde las sombras de los antiguos dioses griegos, que una vez dominaron el imaginario colectivo de una civilización rica en mitología y filosofía, se entrelazan de manera inquietante con las ambiciones desmedidas de un imperio en expansión, un imperio que no conoce límites ni compasión. En el año 27 a.C., Grecia, reconocida universalmente como la cuna de la civilización occidental, se convierte en una provincia del vasto y poderoso Imperio Romano. Este cambio no solo alteró el mapa político de la época, sino que también transformó profundamente la identidad cultural de los pueblos que habitaban estas tierras. Pero, ¿qué secretos oscuros y profundos se esconden tras esta transformación monumental que marcó un antes y un después en la historia de Europa y del Mediterráneo? Un cambio que resonaría a lo largo de los siglos y que tendría repercusiones en el futuro. En las tierras donde una vez resonaron las voces de grandes filósofos, poetas y pensadores, cuyas ideas sentaron las bases del pensamiento occidental, ahora se escuchan los ecos de legiones romanas marchando con paso firme y decidido. Este sonido,
que simboliza la llegada de un nuevo orden, es un recordatorio de que un capítulo de la historia estaba cerrándose mientras otro comenzaba, un cambio que traería consigo tanto oportunidades como desafíos. La gloria de Atenas y Esparta, dos de las ciudades más emblemáticas y veneradas de la antigua Grecia, se ve eclipsada por la fría y calculadora mano de Roma, que se expande sin piedad, arrasando con todo a su paso, dejando a su paso un paisaje transformado y a menudo devastado. ¿Te imaginas cómo se sintieron los griegos al ver sus templos sagrados, que habían sido el centro de su vida espiritual y cultural, y sus tradiciones, que habían perdurado a lo largo de los siglos, ser absorbidas por un imperio que parecía no tener límites ni consideración por lo que estaba dejando atrás? Era como si un manto de oscuridad se extendiera sobre su historia, cubriendo los vestigios de su esplendor y dejando un vacío profundo y doloroso en el corazón de su pueblo, un vacío que sería difícil de llenar. Los romanos, con su ingenio y su brutalidad, no solo conquistaron tierras, sino que también se adentraron en las almas de los pueblos que sometieron, despojándolos de su identidad y su autonomía, un proceso que fue tanto físico como psicológico. La cultura griega, que era rica y vibrante, había florecido a lo largo de muchos siglos, y esta cultura se entrelazó con la disciplina romana, dando lugar a un híbrido que, aunque poderoso y efectivo, dejó un rastro de desolación y nostalgia en aquellos que alguna vez se sintieron orgullosos de su herencia. Este legado, que había sido motivo de orgullo y admiración, parecía desvanecerse lentamente ante los ojos de aquellos que lo habían valorado profundamente. Es realmente aterrador pensar que la grandeza de una civilización puede ser devorada por otra, como un monstruo insaciable que se alimenta de su propia sombra, dejando solo ruinas y recuerdos de lo que alguna vez fue. La historia nos muestra que la cultura no es simplemente un conjunto de tradiciones y costumbres, sino que representa la esencia misma de un pueblo. La pérdida de esta esencia cultural puede resultar devastadora, constituyendo un golpe que resuena a través de las generaciones venideras, marcando de manera indeleble su identidad y su forma de ver el mundo que les rodea. La transformación de Grecia en una provincia romana no fue únicamente un cambio político, fue un proceso que afectó de manera profunda y significativa la vida cotidiana de sus habitantes, así como sus creencias, sus prácticas artísticas y su forma de entender el mundo que los rodeaba. La literatura, la filosofía y el arte griegos, que habían alcanzado niveles de sofisticación y profundidad admirables, comenzaron a ser eclipsados por las nuevas influencias que traía consigo el dominio romano. Los griegos, quienes habían sido pioneros en el pensamiento crítico y en la exploración de la naturaleza humana, se encontraron en una encrucijada que les planteaba serias preguntas sobre su futuro. La imposición de un nuevo orden cultural y político significaba que debían adaptarse a las nuevas circunstancias o arriesgarse a perder su identidad cultural y su legado histórico. Este proceso de asimilación no fue fácil ni sencillo, y muchos se resistieron con firmeza a la idea de renunciar a sus tradiciones y a la rica herencia que habían cultivado a lo largo de los siglos. La lucha por mantener viva la esencia de su cultura se convirtió en un tema recurrente y central en la vida de aquellos que vivieron en esta época de cambio y transformación. La historia nos enseña que, a pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentaron, la esencia de una civilización puede perdurar, aunque transformada, en las historias que se cuentan y en los recuerdos que se atesoran con cariño y nostalgia. En este nuevo orden que fue impuesto por Roma, los griegos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase, relegados a un papel subordinado en su propia tierra, donde sus voces, que alguna vez resonaron con fuerza y convicción, fueron ahogadas por el clamor de los nuevos gobernantes que dictaban las reglas del juego. Las antiguas tradiciones, que en tiempos pasados habían sido celebradas con un fervor y una devoción que reflejaban la profunda conexión de las personas con su cultura, ahora eran vistas con desdén y desprecio. Estas tradiciones eran consideradas como si fueran reliquias de un pasado que ya no tenía cabida en el presente, como si su valor hubiera desaparecido con el tiempo. La cultura griega, que había sido un faro de conocimiento y creatividad, se encontraba en un estado alarmante de peligro de extinción, amenazada por la creciente influencia de los romanos,
quienes imponían su lengua, su arquitectura y sus costumbres. Este proceso dejaba a su paso un legado que, aunque monumental y digno de admiración, era también un recordatorio constante de la pérdida de una identidad única y valiosa que había florecido durante siglos en la región. La transformación de Grecia en una provincia romana no fue simplemente un cambio político superficial, sino que representó un proceso profundo y complejo que afectó de manera significativa la vida cotidiana de sus habitantes. Las ciudades, que habían sido centros vibrantes de aprendizaje, arte y cultura, comenzaron a adoptar la cultura romana, y muchos griegos se vieron obligados a adaptarse a un nuevo estilo de vida que no siempre valoraba ni respetaba sus raíces y tradiciones. Las escuelas de filosofía, que habían sido el corazón palpitante del pensamiento crítico y la reflexión profunda, comenzaron a cerrarse o a transformarse en instituciones que ya no reflejaban la esencia del pensamiento griego. Los pensadores griegos se encontraron en una encrucijada, luchando por encontrar su lugar en un mundo que parecía haber olvidado su legado y su contribución al conocimiento humano. En este contexto de cambio y desafío, la resistencia cultural se convirtió en un acto de valentía y determinación, un esfuerzo por preservar lo que quedaba de su rica herencia en medio de la transformación que los rodeaba. Muchos griegos, plenamente conscientes de la riqueza inigualable de su herencia cultural y de la importancia fundamental de su identidad, comenzaron a buscar diversas formas de preservar su cultura y su legado, a pesar de la opresión y las dificultades que enfrentaban en su vida cotidiana. La literatura, el arte y la filosofía, disciplinas que habían sido pilares de su civilización, continuaron floreciendo, aunque a menudo lo hacían en la sombra del dominio romano. Esta floreciente actividad cultural se manifestaba como una forma de resistencia silenciosa pero poderosa, que se expresaba en cada creación artística y literaria. Así, la historia de Grecia no se detuvo con la llegada de Roma, sino que se transformó y adaptó a las nuevas realidades impuestas por el poder romano, mientras mantenía viva la llama de su glorioso pasado, un pasado que seguía siendo relevante y profundamente significativo para aquellos que lo recordaban y lo valoraban. La lucha por la identidad cultural se ha convertido en un tema que no solo es recurrente, sino que también se ha vuelto central en la vida de los griegos. Este fenómeno actúa como un recordatorio constante de que, a pesar de que las circunstancias pueden cambiar y el poder puede desplazarse de un lugar a otro, el espíritu de un pueblo tiene la capacidad de perdurar y resistir. Esto es especialmente cierto incluso en los momentos más oscuros y difíciles de su historia, donde la identidad cultural puede verse amenazada. Las festividades que, en tiempos pasados, honraban a los dioses, festividades que habían sido el corazón palpitante de la vida comunitaria y social de los griegos, experimentaron una transformación significativa con el paso del tiempo. Estas celebraciones, que una vez fueron fundamentales para la cohesión social y la expresión cultural, se convirtieron, con el tiempo, en meros espectáculos destinados al entretenimiento de los romanos. Estos romanos, que observaban con curiosidad y, en ocasiones, con burla, se convirtieron en meros espectadores de una cultura que, en su día, fue vibrante y llena de significado. Sin embargo, ahora se encontraba en una situación de vulnerabilidad y fragilidad, lo que plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza de la cultura y su preservación. ¿No sientes un escalofrío al pensar en cómo la historia puede ser reescrita por aquellos que tienen el poder en sus manos? Este proceso puede transformar la identidad de un pueblo en un mero recuerdo, en una sombra de lo que alguna vez fue. La historia no se cuenta únicamente a través de los hechos y acontecimientos que se registran, sino que también se narra a través de las voces de aquellos que la vivieron y experimentaron en carne propia. Es precisamente en esas voces donde reside la verdadera esencia de una cultura que, a pesar de los intentos de borrarla y silenciarla, sigue luchando por ser escuchada y reconocida en su totalidad. A medida que el tiempo avanzaba de manera inexorable, la resistencia de los griegos, que había sido fuerte y decidida en sus esfuerzos por preservar su cultura y su identidad, comenzaba a desvanecerse lentamente. Este desvanecimiento se asemeja a un susurro en la brisa,
que se lleva las palabras de aquellos que luchan por ser escuchados y por ser recordados en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, en las sombras de esta transformación cultural, aún se podían escuchar los ecos de la resistencia. Estos ecos resonaban en las historias que se contaban de generación en generación, manteniendo viva la conexión con su pasado y su identidad. Estas historias hablaban de héroes valientes, individuos que se destacaron por su coraje y determinación. Estos héroes lucharon con todas sus fuerzas y con un fervor inquebrantable por mantener viva la llama de su cultura, asegurando que, a pesar de las adversidades, la esencia de su identidad cultural no se extinguiera. A pesar de que el destino de estos héroes parecía estar sellado y la opresión se cernía sobre ellos como una nube oscura, una amenaza constante que parecía dispuesta a ahogar su esencia y su espíritu, estos valientes individuos se mantuvieron firmes en su lucha, sin rendirse ante las adversidades que enfrentaban. Imaginemos por un momento qué pasaría si esos héroes pudieran regresar a su tierra natal, a su hogar, y ver cómo su legado ha evolucionado y se ha transformado a lo largo de los años. Se sentirían orgullosos de la fusión de culturas que ha surgido a partir de su lucha y sacrificio, o se sentirían condenados por la pérdida de su esencia, de su identidad, que una vez fue tan vibrante y rica. La historia está llena de giros inesperados y sorpresas, y cada uno de nosotros puede ser un protagonista en su propio relato, en su propia narrativa que se entrelaza con la de los demás, creando un tejido complejo de experiencias y vivencias compartidas. La historia de Grecia como provincia romana es un recordatorio escalofriante de cómo el poder puede cambiar el curso de la humanidad de maneras que a menudo no podemos prever, dejando huellas profundas en la cultura y la identidad de los pueblos. Es un relato que abarca la ambición desmedida, la pérdida dolorosa y la lucha constante por la identidad que resuena a lo largo de los siglos, marcando a generaciones enteras que han vivido bajo la sombra de estos cambios significativos. La influencia romana, aunque indiscutible en su capacidad para unificar y expandir territorios, también significó la erosión de la singularidad cultural griega, que había florecido durante siglos y que había dado lugar a un legado intelectual y artístico sin igual. Las enseñanzas de grandes filósofos como Platón y Aristóteles, quienes una vez guiaron a generaciones de pensadores y ciudadanos en su búsqueda del conocimiento y la verdad, ahora se veían eclipsadas por la pragmática administración romana. Esta administración priorizaba la eficiencia y el control sobre la reflexión filosófica profunda y el arte, que eran esenciales para la vida intelectual y espiritual de los griegos, quienes habían cultivado un amor por el pensamiento crítico y la exploración del ser humano. Así que, querido espectador, si no deseas que la historia se repita y que las sombras de la opresión se ciernan sobre ti y sobre tu comunidad, te invito a que te suscribas y le des un me gusta a este video. No dejes que el eco del pasado te alcance, porque en la historia, al igual que en la vida misma, siempre hay un precio que pagar. La historia de Grecia nos enseña que la lucha por la identidad y la cultura es eterna, que nunca se detiene, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la preservación de nuestro legado cultural y social, un legado que es fundamental para nuestro futuro. La memoria de nuestros antepasados, así como su notable resistencia ante la adversidad, son lecciones profundamente significativas que debemos recordar y honrar con gran reverencia. Es fundamental que estas lecciones perduren en nuestra conciencia colectiva, para que nunca se repita la tragedia de la pérdida cultural que han sufrido tantos pueblos a lo largo de la historia. La historia no debe ser vista únicamente como un relato de lo que fue, sino que también debe ser considerada como una guía valiosa para lo que podemos llegar a ser en el futuro. Nos ofrece la oportunidad de aprender de los errores que se cometieron en el pasado, permitiéndonos construir un mundo en el que la diversidad cultural sea no solo celebrada, sino también protegida con firmeza. En este mundo ideal, cada cultura tendría su lugar y su voz, contribuyendo a un rico tapiz de experiencias humanas. En este sentido, es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser guardianes de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad. Este papel de guardianes no es solo un deber,
sino un honor que debemos asumir con seriedad y compromiso. Al hacerlo, no solo honramos a aquellos que vinieron antes que nosotros, quienes lucharon y sacrificaron tanto para preservar su legado, sino que también aseguramos que las futuras generaciones tengan la oportunidad de conocer y apreciar la riqueza de su herencia cultural. Es esencial que estas generaciones venideras nunca olviden de dónde vienen y lo que han heredado, ya que esta conexión con el pasado es lo que les proporcionará una base sólida sobre la cual construir su futuro. Por lo tanto, debemos esforzarnos por transmitir estas historias y tradiciones a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, asegurándonos de que cada relato, cada costumbre y cada valor perduren a través del tiempo. Esto no solo fortalecerá nuestra identidad colectiva, sino que también fomentará un sentido de pertenencia y orgullo en quienes somos. En un mundo que a menudo parece estar en constante cambio y transformación, es vital que mantengamos vivas las historias de nuestros antepasados, ya que son un recordatorio constante de la resiliencia humana y de la capacidad de superar la adversidad.